El frente a frente. De hecho, ya tenemos a uno de los invitados. Está por ingresar el segundo invitado. Ya les voy a decir los nombres. Y bueno, el tema a tratar esta mañana es el tema que se ha divulgado este fin de semana con las imputaciones que se le han hecho, entre otros, al ex juez del circuito anticorrupción, Marco Vallecillo. Sigue siendo ese el tema. Estoy revisando los medios impresos del país y veo que es el titular de 5 columnas. Por ejemplo, el diario La Prensa dice: escándalo en el Poder Judicial. En 35 minutos cayó el juez. La prensa tuvo acceso en exclusiva a los pormenores de la captura del juez Marco Vallecillo, acusado de recibir 3 millones de lempiras de una extorsión. Rebeca Obando, presidenta de la Corte Suprema, dijo que está dispuesta a que el Ministerio Público la investigue a ella y su núcleo familiar tras insinuaciones de actos ilícitos. Reviso el Heraldo y dice: presidenta de la Corte Suprema de Justicia dice que se somete a investigación del Ministerio Público. Escándalo por el supuesto pago de soborno. Según el Ministerio Público, la detención de un juez supuestamente con 3 millones de lempiras como pago de un soborno provoca un sismo en el sistema judicial y en la clase política del país. Rebeca Raquel ofrece una conferencia de prensa en la que rechaza insinuaciones y se pone a la disposición, ella y su familia, una investigación de la Fiscalía. El juez Marco Vallecillo, que el sábado dijo que iba a destapar la olla y la podredumbre, ahora cambia su declaración y afirma que estuvo en el lugar equivocado y en la hora equivocada. La tribuna no se queda atrás y a 5 columnas también destaca: presidenta de la Corte Suprema de Justicia llama al Ministerio Público a seguir investigando. Marco Vallecillo estaba en el lugar equivocado y con la persona equivocada. Vamos nosotros a hacer un resumen en los próximos minutos. Ya veo que está ingresando nuestro otro invitado. Voy a esperar que se siente para presentar a ambos. Pero aprovecharé estos segundos para presentarles a Giovanna Moya y Stephanie Perdomo. Bueno, tengo 3, pero solo veo en el set a 2. Y ahora estoy en el dilema: ¿quiénes son las 2 que tengo en el set? Miren qué problema. Voy a levantarme un poquito y girar mi cabeza a la derecha y en efecto solo veo 2 profesionales, pero tengo 3 y ahora no sé. Sí, pero aquí tengo 3. Entonces, ¿quiénes son las 2? Ahora sí, ya recibí instrucciones y ya tengo los nombres. Tengo a las doctoras Giovanna Moya, que es del comité organizador del Congreso Médico y de Enfermería del Hospital Militar, y a Stephanie Perdomo, también del comité organizador del Congreso Médico y Enfermería del Hospital Militar. Esta actividad la hacen todos los años, ¿verdad? Porque yo recuerdo que tengo como 2 años consecutivos de estar anunciando este evento, que es muy importante para los médicos hondureños. Así que dejo a Giovanna Moya e igual a Stephanie Perdomo para que nos den un poquito más de detalles de este Congreso Médico y de Enfermería que se va a desarrollar en el Hospital Militar hoy martes 20 de agosto, hoy comienza esto, así que las escuchamos con atención. Buenos días, estamos muy agradecidas por el espacio. Como usted lo mencionaba, licenciado, este congreso nosotros lo realizamos cada año. Este año es el 28 Congreso Médico y el 7º de Enfermería. El lema es Presente y Futuro de la Medicina en Tiempos de Globalización. Se va a estar llevando a cabo el 4 y 5 de septiembre en el Hotel Clarion. ¿Verdad? Es muy importante que todo el personal de la salud nos estemos actualizando constantemente porque, lo miramos, ¿verdad?, que las enfermedades emergen, que los avances tecnológicos pues avanzan y esto en realidad beneficia a todos nuestros pacientes. Si nosotros nos capacitamos, nos preparamos, siempre el resultado va a ser dar una atención de calidad. Así que los esperamos en nuestro congreso, ¿verdad? Aquí la licenciada Perdomo les va a terminar de dar los detalles.
Muchas gracias por el espacio. El Congreso se va a presentar de modalidad presencial y virtual, va a contar con las dos modalidades. Cabe recalcar que vamos a estar acreditados por el Colegio Médico con un punto oro, CNMED, con el Colegio de Profesionales de Enfermería con 0.10 de punto oro, y pues vamos a contar con expositores internacionales y nacionales. Muchísimas gracias, y así que los esperamos. Gracias, licenciado, por el espacio, y ahí seguimos actualizándonos. Solo déjenme, por favor, es el 28 Congreso Médico y 7º de Enfermería, presente y futuro de la medicina en tiempos de globalización. Es en el Hotel Clarion, médicos especialistas, 1.200 lempiras, los médicos generales y odontólogos, y licenciatura en enfermería, 1.000 lempiras, otros profesionales 800, estudiantes 600, conferencias nacionales e internacionales, modalidad presencial y virtual. ¿A qué hora comienza esto? Porque es hoy, ¿verdad? No, es el 4 y 5 de septiembre. Estaremos con una jornada desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tendremos talleres, tendremos un montón de temas que abarcarán áreas de medicina interna, cirugía, ginecología, pediatría. En cada una de estas disciplinas pues tendremos temas muy interesantes en los que debemos actualizarnos. Y si desean más información, licenciado, también los invito para que puedan revisar nuestras redes sociales del Hospital Militar en Facebook e Instagram. Ah, muy bien, muy bien. Así que ahí me disculpan la confusión con la fecha. Se lo tenía bien claro, las instrucciones estaban bien claras. Frente a frente, Centro de Noticias Televicentro, martes 20 de agosto, pero el evento que nos están anunciando ellas va a ser en septiembre. Espero que tengan el mismo éxito que han tenido en años anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias. Y seguro que lo van a tener. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. Bueno, tengo aquí al precandidato liberal, don Jorge Calix. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Encantado, Renato, muchas gracias. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Igual que al profesional de las ciencias jurídicas, experto en temas de derechos humanos y constitucionalista, Joaquín Mejía. Joaquín, Renato, bienvenido. Gracias. Es un placer, Joaquín. Hemos estado pendientes, ¿verdad?, de todo eso que se ha derivado de las imputaciones que le hace el Ministerio Público al juez Marco Vallecillo del circuito anticorrupción. Es un circuito más amplio. Antes, cuando la Maxi, y unos años después de la Maxi, era circuito anticorrupción, pero ahora hay otras áreas que se han ligado a este circuito. Jorge ha tenido un papel protagónico en la denuncia sobre este caso, y entiendo que tiene mucha información sobre el mismo. Es un aspirante a la presidencia del país, así que va a ser interesante escuchar toda la información que alrededor de este caso nos brinde don Jorge Calix, al igual que los comentarios de Joaquín Mejía. Y esta es la pregunta que formulamos esta mañana para que usted participe, para que interactúe y enriquezca el programa hoy aquí en Frente a Frente. Luz Madrid, buenos días, bienvenida. Nuestros invitados y televidentes en casa, el tema en pantalla para que usted pueda opinar. Recuerde que tiene diferentes medios para enviar su opinión a través del número de WhatsApp 9773-6065, y también vamos a tener esta pregunta en nuestra cuenta de X para que pueda opinar. Las imputaciones del Ministerio Público contra el exjuez del circuito anticorrupción Marco Vallecillo son el fiel reflejo del débil y corrupto sistema judicial de Honduras. Ese es el tema de esta mañana. Envíenos sus comentarios. El tema del día. Bueno, antes que intervengan don Jorge Calix y don Joaquín Mejía. Primero, ayer se realizó la audiencia anticipada del testigo protegido. El juez imputado en el caso de soborno, Marco Vallecillo, denunció que fue sacado de la audiencia
pese a haber sido autorizado por el juez que lleva la causa. Dijo que teme por su vida, que le están violentando su derecho y espera que en la audiencia del próximo viernes la verdad salga a luz. En esta audiencia solo fue aceptada la participación del abogado del juez Vallecillo. Escuchemos la nota que nos ha preparado Mario Landa. Marco Antonio Vallecillo, el juez hondureño acusado de extorsión, tuvo un día ajetreado en los tribunales. A las 2:30 de la tarde subió a la audiencia de prueba anticipada en los juzgados de criminalidad organizada y corrupción. Sin embargo, una hora después salió porque, aunque el juez aprobó su presencia, el Ministerio Público reprobó la decisión, acción que el imputado calificó como violatorio al derecho de su defensa, porque se pudo cambiar el testigo protegido, advirtió. Se me ha violentado por completo el derecho a la defensa. Me sacaron de la prueba anticipada, no sabemos si el testigo protegido va a ser el mismo testigo protegido, va a ser la persona que supuestamente es extorsionada. Por eso queríamos estar ahí y había sido aceptada por parte del juez que la declaración fuera tomada ante nosotros, que nosotros, sobre todo el otro Estado, conoce la voz de este señor, conoce la voz, les aseguro que hay un cambiazo en el testigo protegido, porque no va a ser la primera ni la última vez que esto sucede. Vallecillo, que ha permanecido esposado, custodiado por agentes del orden y acompañado de sus apoderados y amigos, lamentó que le estén violentando todos los preceptos de estado de inocencia, porque no se le permitió apersonarse en causa propia para interrogar al testigo protegido, pese a que la ley lo permite, asegura. Se está violentando a todas formas, bajo todos los preceptos, el estado, la inocencia que me acoge, de igual manera el derecho a la defensa. Solicité personarme en causa propia porque soy abogado en este momento, lo merezco, la ley lo permite, la ley del Colegio de Abogados lo permite, que yo, Marco Antonio Vallecillo, cuando soy un funcionario público, pueda personarme en causa propia para poder interrogar al testigo. Dicha solicitud fue declarada sin lugar por los artilugios que está utilizando el Ministerio Público. Dijo que el momento que afronta no es fácil, teme por su vida y que esperan que en la audiencia del viernes no se le violenten sus derechos y no descarta dar nombres de personas involucradas. ¿Teme por su vida y la de su familia? Claro que sí, esta situación no es nada fácil y espero que nadie más tenga que atravesar una situación como esta. Según el director del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, Hugo Maldonado, en la audiencia de esta tarde de prueba anticipada hubo incongruencias. Desde la perspectiva de derechos humanos, creemos que hay muchas incongruencias en contra de los imputados, a tal extremo que el Ministerio Público, para blindar al testigo protegido, pidió sacarlos a ustedes como medios de comunicación, pidió sacarnos a nosotros como organismo de derechos humanos y solicitó sacar a los imputados. La audiencia anticipada es aquel medio de prueba que por extrema necesidad debe ser desahogada a petición de las partes, previo al juicio oral. Cabe señalar que esta prueba anticipada va a ser utilizada para la audiencia inicial, ¿verdad?, que es el próximo viernes 23 de agosto a las 9 de la mañana. A las 6:22 de la tarde, el juez Marco Antonio Vallecillo fue trasladado hacia la Dirección de Fuerzas Especiales y el próximo viernes regresará a la audiencia inicial. Bueno, miren, yo quiero darles todos los insumos a los panelistas porque el juez Vallecillo dijo muchas cosas ayer y trascendieron varios videos de él. Y entre las cosas que dijo, habló de que le limpiaron su teléfono, que él le cedió el teléfono para que verificaran todas las evidencias y pruebas que tenía ahí, pero que se lo limpiaron. Pero mejor escuchémoslo a él. Que los capturaron infraganti. Infraganti es un término mal utilizado. Señores, les pido a todos los medios de comunicación, nacionales e internacionales, no me tenés que... Señores, les pido de corazón que así como se está salvaguardando hasta este momento mi integridad física por el Comando Cobras, donde me siento cómodo, me siento seguro, me siento protegido, pero no me siento protegido por las arbitrariedades que se están cometiendo desde el Ministerio Público, señores.
Manipularon mi teléfono celular, el cual lo entregué de manera voluntaria, porque así lo entregué de manera voluntaria, lo desbloqueé para que los medios de prueba que yo tenía en ellos fueran inspeccionados y fueran hechos a mi favor. Sin embargo, señores, los audios en los que me apartan por completo de esta acusación fueron borrados, fueron sacados, fueron exterminados de mi teléfono. Señores, asimismo, fotografías que eran relevantes, en las cuales tengo presiones por parte de ciertas personas en algunos casos, también fueron borradas, fueron eliminadas. Señores, esto es más, no es más, perdón, que una persecución. Es una persecución de título personal, una rencilla personal por un comentario que realicé yo de un funcionario público de alto nivel. Señores, pongan las barbas en remojo, porque hoy soy yo, mañana es cualquier otro, mañana puede ser usted, sus hijos. Volvimos, señores, a los tiempos de las tinieblas, donde la FNA hacía estragos. A eso volvimos, señores, y yo soy el más claro ejemplo. Soy el trofeo de esta lucha falsa contra la criminalidad organizada. Esas son mis palabras, y les recuerdo, señores, oren por mí, así como yo he orado por un montón de personas. Sépanlo, créanme. Ni siquiera titubeo en mis palabras, porque mis palabras están revestidas de verdad y sobre todo bajo el amparo del Señor Jesucristo, que es el que me está dando la fuerza para estar aquí, sin mi familia a la que amo, sin mi esposa a la que amo, sin mi hijo al que amo, sin mi hija a la que amo, viendo triste a mi madre, que también la amo, y a mis hermanos. Gracias. Bueno, miren, no está de más recordar que el sábado anterior el juez Vallecillo, el juez dijo que la reunión que tuvo con el testigo protegido al momento de su captura era del conocimiento del fiscal general Joel Zelaya. Último, que alega que Vallecillo usó su nombre y el de la UFERCO para extorsionar al testigo. Pero bueno, el precandidato presidencial Jorge Calix ha tenido un protagonismo en todo esto, porque Jorge ha revelado que el dinero de la extorsión en la que se implica el juez era para el esposo de una altísima funcionaria del Poder Judicial. Primero, los medios le acreditaron a Marco Vallecillo esta denuncia. Él ayer se retractó, dijo que no sabe de dónde han sacado los medios de comunicación ese tema, que el dinero de la extorsión era para el esposo de una alta funcionaria. Lo descartó. Escuchemos a José Miguel Barahona y luego a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia diciendo que no va a renunciar y negando que su esposo y ella y su núcleo familiar estén involucrados en este tema. Minutos después de su captura en una gasolinera capitalina, el juez Marco Vallecillo grabó este audio donde señala que el fiscal general Joel Zelaya lo mandó a reunirse con el testigo protegido, que le entregaría 3 millones de lempiras a cambio que lo librara de una causa penal. Pueden mierdar un montón de gente. Por favor, hermano. Esto es una injusticia, una estupidez la que están haciendo en contra mía. El mismo fiscal general me mandó a reunirme con esta persona. Yo lo senté con el fiscal general para hacerlo testigo protegido y me están inculpando de esto. Por favor, por favor. Vallecillo fue más allá y pidió que se convocara a los medios de prensa nacionales e internacionales porque iba a destapar la olla. En paralelo a esa declaración, el diputado y aspirante presidencial liberal Jorge Calix destapaba en sus redes sociales que el soborno era para el esposo de una alta funcionaria del Poder Judicial, descartando que fuera la magistrada Sonia Marlina Dubón y el asesor presidencial Enrique Flores Lanza. Pero durante una audiencia de prueba anticipada llevada a cabo este lunes, donde estarían cara a cara el testigo protegido y Vallecillo, el ex coordinador de los juzgados de criminalidad organizada y corrupción, desligó de cualquier responsabilidad a la presidenta de la Corte y su esposo. Desmiento categóricamente eso. En ningún momento sabía yo que había dinero en ese lugar, y mucho menos, señores, que ese dinero era para el esposo de la presidenta. Dejen de disipar noticias que son falsas. Que cuando yo baje por ahí, bien librado, cuando baje por ahí con un sobreseimiento o con un auto de formal procesamiento, sabrán la realidad de qué es lo que estaba pasando en ese momento.
Vallecillo defendió su inocencia al señalar que su único pecado fue estar en el lugar incorrecto y con la persona equivocada. Su abogado reitera que existe disposición para que la audiencia inicial sea pública, al tiempo de indicar que la relación de su cliente es meramente laboral con la titular del Poder Judicial. Esa es una relación normal como cualquier jefe y subalterno, o sea, no tengo conocimiento de que tenga alguna otra relación aparte de eso. El juez fue capturado junto a su amigo Nelson Omar Sierra Flores, quien era el intermediario entre Vallecillo y el apoderado legal del testigo protegido Reinaldo Leiva Suazo, prófugo de la justicia. La imputación es por el delito de extorsión, pues según la Fiscalía, los acusados presionaban al testigo con amenazas que la UFERCO le presentaría un requerimiento fiscal por el caso Cisco, relacionado a la construcción de una borda en el río Claro de Colón, el cual nunca se ejecutó. Lo intimidaron y le hicieron creer de que tenían conversaciones ya con personas del Ministerio Público, con fiscales del Ministerio Público, incluso con el propio fiscal general de la República, para que modificara la acusación y se le diera ya el sobreseimiento definitivo a esta persona. El caso del juez Vallecillo obligó a la Corte Suprema a intervenir los juzgados en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción. El jefe del UFERCO, Luis Javier Santos, señaló que debe caerle todo el peso de la ley, sin contemplaciones, porque no es posible que se aproveche la investidura de juez para delinquir. La audiencia en contra del ahora excoordinador de los juzgados en materia de criminalidad organizada, corrupción y medio ambiente se estará desarrollando el próximo viernes y él confía que saldrá bien librado de este proceso legal. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Que yo no tengo por qué interponer mi renuncia. Así respondió la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, rechazando cualquier tipo de vinculación a supuestos actos de corrupción en el caso de la captura del juez con jurisdicción nacional en materia de corrupción, Marco Vallecillo, afirmando que cualquier persona que esté involucrada tendrá que acudir a los juzgados correspondientes. No sé si ustedes saben que mi esposo está pasando por una enfermedad y tiene casi 3 meses de estar fuera del país. O sea, no sé cómo puede desde donde está realizando este tipo de actos, pero déjeme decirle que si igual se trata de él, no, a mí me pueden investigar a todos mis hijos, a mi familia completa. Si lo que quieren es encontrarme algo, no sé, ¿qué puedan encontrar? Obando no desconoce que la captura implica un fuerte golpe a la institucionalidad judicial y subrayó que desde el comienzo de su gestión el objetivo ha sido acelerar los procesos judiciales y garantizar la transparencia, por lo que solicitó al fiscal general Joel Zelaya que se hagan las investigaciones pertinentes y evitar especulaciones. Quiero decirles que para nosotros, como jueces supremos del Poder Judicial, esto es un fuerte golpe que hemos recibido. Definitivamente algo que no esperábamos. La funcionaria indicó que en lo que va del año se han remitido al Ministerio Público 11 denuncias de supuesta corrupción judicial para ser investigadas. Solicito al fiscal general Joel Zelaya que haga las investigaciones pertinentes a fin de llegar hasta el último, averiguar bien qué es lo que ha pasado en este caso. Mario Díaz, magistrado de la Corte, sostiene que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar los hechos en este y otros casos de supuesta corrupción en los tribunales. Y bueno, ya temas de investigativo pues le corresponde hacerlo al Ministerio Público, que serán los que tendrán la última palabra en estos aspectos y deberán llegar hasta las últimas consecuencias en aras de establecer exactamente qué es lo que ha ocurrido en este caso y en otros que puedan estar ocurriendo. Para el ex investigador de la Maxi, Alex Navas, el que un país no garantice la impartición de justicia de manera imparcial compromete su Estado de Derecho, a lo que toda denuncia debe ser investigada, sostiene. Todo el sistema de justicia en el país haga un acto de contrición, haga un acto de limpieza, haga un acto de profilaxis y hagan todos los procesos de cambio que se necesitan para desentar el proceso de justicia. La máxima representante del Poder Judicial detalló que se han impuesto 256 sanciones durante su administración a funcionarios judiciales. Desde la Corte Suprema de Justicia sostienen que aquel funcionario que violente la ley será puesto a la orden de los juzgados competentes. Oscar Ortiz, Telenoticias. Bueno, en este caso yo diría que Jorge ha sido el político más beligerante en redes sociales.
he escuchado pronunciamientos de algunos partidos políticos, especialmente del Partido Nacional, pero así de manera individual, a Jorge lo he leído en redes muy beligerante y crítico sobre este caso. Así que comenzamos el debate. Primero, yo quisiera escuchar las valoraciones que tiene el diputado y precandidato presidencial Jorge Calix, e inmediatamente escucharemos al constitucionalista Joaquín Mejía. Jorge. Gracias, Renato. Es un placer estar en su programa. Joaquín, encantado de saludarte de nuevo. Voy a comenzar diciendo lo siguiente. Este caso golpea los cimientos del Poder Judicial de Honduras y se lleva de encuentro a la administración Castro Zelaya, porque al fin y al cabo la presidenta de la Corte es parte del familión. Son parientes, tienen un grado de parentesco. De hecho, su único mérito para ser presidenta de la Corte, y lo digo con todo respeto, pero con toda claridad, es estar emparentada con la presidenta de la República, nada más. Joaquín es abogado, al igual que yo, y los abogados nos conocemos, al menos la mayoría. Y antes de ser presidenta de la Corte, lo que ella hacía era ser corredora de seguros. Su experiencia profesional es bastante limitada. Es más, creo que solo tiene 6 años más que yo de colegiación. 6 años. Y creo que bien tiene 25 años más que yo de edad. Sus compañeros, la mayoría de ellos, los que tienen su edad, estudiaron en la universidad en los 80s. Ella se graduó en el 2004, creo, de más de 40 años. No quiero decir que eso la descalifica. Quiero decir que en sus 14 compañeros, cualquiera tiene más experiencia que ella para poder administrar el Poder Judicial, dirigirlo. Pero ninguno de los otros 14 es parte del familión. Y ahí comienzan los problemas. Ahora vamos a hablar específicamente del caso. Yo le mandé a don Carlos Andino un link de una noticia para que lo pongamos. Es una noticia que saca el Heraldo. Los reporteros del Heraldo dicen que tienen acceso a la información de la captura del juez Vallecillo y relatan paso por paso el momento de la captura. Si me hace el favor, don Carlos, de ponerlo en pantalla. Por mientras lo ponen, voy a ir explicando. Explican que se quedaron de ver tal día, que ese día el testigo protegido no llegó, que después se quedaron de ver el domingo, que llegó primero el testigo protegido, llegó en un carro tal, lo describen todo. Después llegó el juez, que llegó en otro carro, una Prado blanca, creo, no sé qué, se metió al carro del testigo protegido, estuvo en el carro del testigo protegido por 30 minutos, eso es lo que dice la nota, que estamos esperando ahí que la pongan para que sea la gente vea que no es mi palabra, sino que es lo que dice los reporteros. Y luego relatan el acto de la captura. Dicen que cuando lo capturan, él empieza a insultar a todo el mundo. Empieza a decir, vos me traicionaste, yo sabía que este tipo nos iba a vender, este tal por cual. Yo tengo pruebas que involucran al esposo de una alta funcionaria del Poder Judicial. Eso es lo que está sacando ahí los periodistas del Heraldo. Ellos, además, al inicio de la nota dicen que tienen acceso a los detalles de la captura. Esta información no la obtienen de Jorge Calix. Esta información la obtienen de las personas involucradas en la captura, de agentes de la ATIC, de no sé quién más estuvo en eso. Ellos dan este nivel de detalles. De manera que ellos son los que pueden dar fe de que el juez Vallecillo, no es eso lo que le envié, pero yo le envié el link a don Carlos Andino. Miren, yo tengo aquí este aparatito. Aquí, por favor, vamos acá. ¿Y usted lo pone ya? Envíemelo a mí. Yo se lo envío. Y usted luego manipula. Esa es la ventaja de la tecnología ahora. Es la ventaja. Que usted mismo puede manipular aquí. Mándemelo a mi WhatsApp.
Porque ya les dije, Jorge ha sido el político sobre este caso de Marco Vallecillo que más beligerancia ha tenido y con posiciones críticas. Ya y lo entonces, prosiga con su relato y yo ya voy aquí a abrir lo que usted sugiere. Entonces ahí es cuando yo me pregunto, porque así como tuvieron acceso los periodistas del Heraldo a esta información, así la tuvimos nosotros. Usted es periodista y lo que yo estoy diciendo usted lo escuchó también, y lo escuchó de otras personas, no de mí, también de mí, pero también de otras personas. Entonces ahí es cuando yo digo, hagan público todo, porque queremos saber qué es lo que está pasando, porque además hay un ruido tremendo, y lo sabemos los abogados, de personas allegadas que se acercan a decir, yo te resuelvo los casos. A mí me llama poderosamente la atención a todo esto. Hasta ahí ese momento no había salido el nombre de la presidenta, quiero aclarar, y yo no lo dije tampoco. Cuando ella sale ayer en una conferencia de prensa, solo me recuerdo lo que me decía mi profesor de Derecho Romano, excusatio no petita, accusatio manifiesta, que en buen español significa macho que respinga, chimadura tiene. Entonces, esas son las cosas que a mí me hacen dudar. Las decisiones que ella está tomando sobre este caso, las está tomando sola, Renato. No las está tomando en pleno. El pleno no la acompañó a su conferencia de prensa. 2 magistrados, nada más, me pareció ver a Mario Díaz y a alguien más. El resto no la está acompañando. No está tomando las decisiones de manera colegiada. Ella no es el Poder Judicial. Ella es la representante legal del Poder Judicial. Pero no es el Poder Judicial. El Poder Judicial es el Pleno de Magistrados. Y el Pleno de Magistrados no se está reuniendo para tomar decisiones sobre este caso. ¿Por qué ella está tomando decisiones sola? ¿Por qué ella remueve jueces, con datos se los doy porque los tengo por acá, sin ningún criterio? Mire esto. Ha movido. El 31 de marzo de 2023 canceló a 5 magistrados de la Corte de Apelaciones y trasladó a 7 magistrados de Corte de Apelaciones, ella sola. Nombró a 8 abogados, algunos miembros del Poder Judicial y otros abogados externos, y los puso de magistrados de Cortes de Apelaciones sin haber concursado para dichas plazas, violentando a otros funcionarios de carrera que sí estaban en el registro de candidatos elegibles. Toda la Corte de Apelaciones de lo Penal la cambió, solo dejó a la magistrada integrante. Se han seguido haciendo nombramientos de jueces, de los cuales el 90% no concursaron por una plaza. No tienen carrera judicial y no son candidatos elegibles. El juez Vallecillo, allá lo nombraron en abril de 2024, al juez Vallecillo, sin concurso. Sin concurso. En una acta, que también se la voy a pasar acá, ella se compromete a hacer que las decisiones de los nombramientos se tomen en función de las decisiones del Pleno, no de sus decisiones unilaterales. Ella se ampara en lo que dice un decreto, el decreto con el que se creó el Consejo de la Judicatura. Cuando declaran inconstitucional el Consejo de la Judicatura, salva un artículo transitorio que dice que mientras el Consejo de la Judicatura entre en funciones, el presidente va a decidir el nombramiento. Y los otros 14 magistrados no tienen participación en el nombramiento de ningún juez. De ninguno solo, Renato. Hemos nombrado 15 magistrados y hay una tan sola persona tomando las decisiones de ese poder del Estado. Los otros 14 magistrados no importan. No toman decisiones. Ponen, insisto, al juez Vallecillo sin un concurso. El caso del juez Vallecillo, aparte de todo lo oscuro que hay alrededor, aparte de que, bueno, él obviamente se retracta porque tiene miedo por su vida. Y si tiene miedo por su vida es porque hay gente grande atrás. No es que está peleando con 2 personas que venden chicles en el Parque Central. ¿Estás convencido, Jorge, de que él se ha retractado porque tiene miedo? Bueno, es que ahí están las cuestiones, ahí están. Pregúntenle a los... Precisamente eso es lo que yo pido. ¿Por qué el Ministerio Público no nos da público esto? Este problema que tenemos hoy
da a conocer que el Poder Judicial está al servicio de unos pocos, sino de la justicia, no de la verdad. ¿Cómo es posible que esta persona, que fue usada por el partido de gobierno, Marco Vallecillo, el instrumento del partido de gobierno, y ojo todos ustedes que andan colaborando con el partido de gobierno, que quieren quedar bien y que dicen, no, a mí no me va a pasar nada porque yo soy amigo de fulano de tal. El que le sirvió a este gobierno, el que mandaban a hacer todas las acusaciones en contra de funcionarios, el que dictaba las órdenes de captura según le decía que las dictaran, era Marco Vallecillo, y mírenlo dónde está. Ya lo tiraron al agua. Ya lo tiraron al agua. Yo no voy con esto no estoy diciendo que él es inocente ni culpable, yo no soy juez. A mí lo que me preocupa como ciudadano es lo corrupto que se ve el sistema de justicia del país. Y sin justicia un país no avanza. ¿Cómo es posible que salga a la luz tanta podredumbre y no podamos tener acceso a la información? Él denuncia que en su teléfono tiene pruebas y la cadena de custodia del teléfono es correcta, le están borrando pruebas. ¿Es real eso o es falso? Es una acusación grave porque ahí hay pruebas en ese teléfono, ojo, ¿verdad? Tirá una orden de captura contra fulano de tal, o no tiré esa orden de captura contra fulano de tal. Eso es lo que hay en ese teléfono. Y es por eso que yo he pedido que esto se haga público. Tenemos derecho a saber quiénes están metidos en este tema. Y mire, insisto, qué bueno que se toca esto porque de otra forma no estaríamos hablando de otras cosas que pasan en el Poder Judicial. La presidenta, con todo respeto, yo no tengo absolutamente nada contra ella como persona, como profesional del derecho tampoco, no me parece que está calificada, pero no tengo nada en contra de ella en ese sentido. Respeto su condición de ser humano, pero está también bien comprometida en un montón de cosas. Tiene un montón de familiares que les está arreglando los problemas. Y lo digo con nombre y apellido, Guillermo Noriega. Don Luis Javier Santos. Ponga atención al expediente de Guillermo Noriega, que es yerno o ex yerno, papá de un nieto, no sé exactamente la palabra formal, pero papá de un nieto de la presidenta, acusado por lavado de activos por la UFERCO. Ponga especial atención, porque no sería el primer ex yerno que le resuelve sus problemas. Ese caso está ahora mismo, entiendo, con un recurso de amparo en la Sala de lo Constitucional. Don Luis Javier Santos, señor fiscal, ponga especial atención en el caso de Guillermo Noriega. Tampoco quiero decir que el hombre es culpable o inocente, no lo sé. No es ese mi trabajo saberlo. Lo que sí puedo decir es que al momento de tener algún grado de parentesco, se compromete la investigación. Porque han actuado para favorecer familiares, para arreglar los problemas de familiares que están metidos en cosas raras, lavado de activos, narcotráficos. ¿Será verdad, será mentira? No lo sé, pero las acusaciones ahí están. Y son formales, no son denuncias, no son chismes. ¿Dónde están las acusaciones? En expedientes. En expedientes. Le doy el número de expedientes si usted quiere. Ya lo voy a buscar. SCO 178-2023. Estoy hablando del caso de Guillermo Noriega por lavado de activos. Entonces yo le pido al fiscal Luis Javier Santos que ponga especial atención en ese expediente, que lo vaya a revisar, que vea cómo está, porque honestamente preocupa, a mí me preocupa, porque el familión está metido a resolver los temas del familión. Aquí la justicia vale madre, le termina importando un carajo al poder cómo los hondureños manejamos nuestro día a día, cómo la inversión, cuando ve un poder judicial tan corrompido, tan corrupto,
decide irse del país perjudicando a millones de hondureños. Muchas personas que nos están viendo hoy estarán pensando, bueno, esto no me afecta a mí, no es problema mío, yo no soy amigo del juez y que lo frieguen. Y bueno, tienen razón de pensar así de alguna manera. Lo que no saben es que este tipo de acciones y un sistema judicial tan comprometido hace que el país se hunda, que la inversión no venga, porque nadie va a meter un lempira en un país en donde hay que pagarle a un juez, hay que pagarle a un fiscal para que no lo acusen. Nadie lo va a hacer. Esa es la realidad, porque nadie quiere estar tratando con un familiar de una altísima funcionaria del Poder Judicial que se te acerca para decirte, hey, las cosas que tenés ahí va a perder. O aquí estoy yo. Yo le escuché decir que sus hijos trabajan ad honorem en la corte. ¿Y de qué viven, Renato? Por el amor de Dios, ¿qué creen que somos? ¿Estúpidos? Su yerno ahí pasa. ¿Por qué? Hay 7 magistrados y está él. ¿Por qué? Eso está bien, eso es correcto. Ya normalizamos el hecho de que aquí para ser ministro hay que ser familia de alguien. ¿Es magistrado el yerno? ¿O solo es el yerno? ¿Solo es el parentesco? Es el yerno. ¿Simplemente? Sí. ¿No es ni juez? Nada. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué, Renato? ¿Por qué? ¿Por qué familia? Ya está normalizado el hecho de que la familia tiene que hacerse cargo. Esta familia se hace cargo del Poder Judicial, esta familia se hace cargo del Poder Ejecutivo. No, señores, Honduras no es de una familia. Honduras es de los hondureños. Y esto nos tiene que indignar a todos, porque es la justicia. Y hay algo que dijo muy cierto el juez Vallecillo. Hoy es él, pero mañana puede ser usted. Mañana puede ser usted. Porque en un sistema judicial comprometido, en un sistema judicial donde no hay garantías, en un sistema judicial donde lo que manda es la orden que da una familia, usted no tiene ningún chance. Y por eso tenemos que defender esto hoy. Hoy. Y hay que defenderlo con valor. ¿Usted cree que a mí no me llama para decirme, no seas papo, quédate callado? Que no recibo mensajes diciéndome, pensá en tus hijos, porque pienso en mis hijos, estoy aquí diciendo las cosas que digo con nombre y apellido. Porque no quiero que vivan en un país como este. Porque me rehúso a pensar que una familia va a dictar las líneas de cómo vamos a vivir los hondureños, por favor. Porque me niego a vivir en un país en donde tengamos todos que agacharle la cabeza a un caudillo. Porque yo no quiero que vivamos como Venezuela, en donde ya la justicia vale madres, en donde los jueces los pone el presidente, en donde los magistrados los pone el presidente, en donde los fiscales los pone el presidente, en donde el Estado es una persona. Yo soy un demócrata, yo creo en la república, yo creo en la separación de derechos, soy abogado de poderes, soy abogado de profesión, y como abogado creo en la justicia, en esa que busca, hombre, darle a cada quien lo que se merece, que es el concepto más básico de justicia, que me lo enseñaron en mi primera clase. Justicia es darle a cada quien lo que se merece. ¿Qué es lo que se merece? Lo que sea que se merezca, pero hay que dárselo. Punto. Eso es lo que yo creo, y eso no es lo que tenemos hoy. Hoy tenemos un poder judicial corrupto, y voy a decir otra cosa, y si les chima, no me importa. Yo no había visto un poder judicial como este, Renato. Digan lo que quieran de los otros poderes judiciales, que tampoco los voy a defender. Tampoco los voy a defender. Pero yo no mire escándalos así. No los vi. Yo no vi a familiares del abogado Argueta metidos en la administración del Poder Judicial. No los vi. No vi a familiares de la abogada Vilma Cecilia Montalbán. No los vi. Morales. Perdón, Vilma Cecilia Morales, sí. Morales Montalbán. Morales Montalbán, sí. No los vi. Esa es la realidad. No los vi. Tanto se quejó Libre en la oposición de la cooptación del Poder Judicial por parte de Juan Orlando para venir a hacer lo mismo. No les dolía Honduras, no estaban indignados.
El problema de ustedes era envidia. Que querían hacer exactamente lo mismo porque lo mismo están haciendo. No hay ninguna diferencia. Ninguna. Y lamento si me escucho exaltado, pero estoy indignado. Estoy indignado y además algo tenemos que hacer. Alguien tiene que decir estas cosas. Alguien las tiene que decir. Lamento que no hayan otras personas en la oposición diciendo estas cuestiones. Yo entiendo que no es fácil. Hay mucha gente que se pone a calcular, otros que cuidan sus intereses. Y ese es el problema también del país, que calculando y cuidando mis intereses me voy a quedar sentado mientras otros se comen la poca institucionalidad que tenemos. Y ese es el problema. No sé si tiene ya la nota para que la miremos y veamos. Y darle paso. Voy a ordenar estos datos para presentar a Joaquín Mejía. Jorge dice que posiblemente han amenazado a Marco Vallecillo y este ha tenido que retractarse. Luego de la primera declaración que le atribuyen los medios de comunicación del sábado, con lo dicho ayer, en el sentido que no sabe de dónde los medios han publicado, porque él dice, yo no he dicho eso, que el dinero supuesto de la extorsión, ¿o cuál dinero dice?, era para el esposo de una alta magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Y hoy amplía la denuncia, me refiero a Jorge Calix, sobre el Poder Judicial, diciendo que hay una familia en la que controla el Poder Judicial. Y mencionando específicamente algunos casos donde dice se le está ayudando a un imputado por parte de la presidenta del Poder Judicial y llama al coordinador de la UFERCO para que investigue y dio el número de expediente. Dice que este es el... Y quiero corregirme porque dije yerno, pero es el hijo. ¿El hijo? Sí, Rafael Melara. ¿El hijo de la presidenta? Sí. Que ayer ella dijo que trabajaba como ella de asesor ad honorem. Y yo repito, ¿y de qué vive ese muchacho? Entonces, él resume que es el Poder Judicial más corrupto que ha visto y que supera inclusive al de Juan Orlando Hernández. Muy bien, ordenados estos datos que resumo de Jorge Calix, él se va a sustentar en parte de lo que ha dicho con esto que publica es la prensa, por lo menos esta es la prensa. La prensa. Y luego pasaré al constitucionalista Joaquín Mejía. Esto sale allá, ¿no? ¿O a dónde va a salir? Sí, usted ya está en el Apple TV, usted manipúlelo, que lo que usted manipule ahí va a salir en pantalla. Ok, pero no sale. Ahí está. Ahí está, ok. Sí, perfecto. Miren aquí, miren lo que dice ahí, justo aquí. La prensa conoció en exclusiva la operación de captura del juez. La prensa conoció en exclusiva. O sea que alguien del Ministerio Público, alguien de la ATIC, alguien de los que estuvieron involucrados en la captura, le dieron a la prensa, al reportero que escribió esto, los reporteros que escribieron esto, los detalles de la captura. Aquí vamos a ver la operación. La operación de arresto comenzó el sábado. El testigo protegido fue el primero en llegar a la cita en una gasolinera, ubicada en Loarque, 12:15 del mediodía. Después llegó el abogado Nelson Sierra, amigo de Vallecillo y también acusado, en una camioneta Prado y dan los detalles. Sierra fue supuestamente intermediario. Minutos después llegó al sitio Vallecillo en camioneta Prado blanca. Lo primero que hizo el juez fue quitarle sus teléfonos celulares. Oiga bien el nivel de detalles que tiene la prensa. Quitarle sus teléfonos celulares, evitando que lo vayan a grabar, ¿no? Después Vallecillo regresó, subió a la camioneta del testigo, quien tenía el dinero en un maletín. El juez estuvo en el carro una media hora y fue en ese momento que los agentes de la ATIC realizaron la acción de captura. Sierra y Vallecillo, quienes se encontraban en el interior de la camioneta Lexus del testigo protegido, estaban ahí y fueron capturados también. El juez, al verse capturado, reaccionó encolerizado, manifestando a su amigo Sierra: te considere mi amigo, basura, hijo de tantas. La entrega del dinero fue controlada en marquetas de billetes de 500 lempiras, los cuales, los que iban encima, eran originales y estaban seriados, el resto fotocopias. Implicados, ve aquí esta palabra, implicados.
Al momento de su captura, Vallecillo también arrastró al esposo de una alta funcionaria del Poder Judicial. Yo voy a declarar todo. Yo voy a enmierdar a un montón de gente. Esto es lo que él dice al momento de su captura, Renato. Y eso es una acusación grave. Puede ser falsa, puede ser cierta, no lo sabemos. Él se retractó. Se retractó porque tiene miedo. Yo pienso que la vida de él corre riesgo. Yo pienso que la vida de él corre riesgo. Sobre todo porque él está diciendo que va a hablar. ¿Qué es lo que puede decir? ¿Quién lo llamó para que librara orden de captura contra fulano de tal o contra mengana de tal? Eso es lo que puede decir él. Dar detalles de otros casos. Dar detalles de este. Ahí el Ministerio Público nos puede decir si en efecto dijo o no dijo esto que la prensa está relatando. Información a la que la prensa tuvo acceso. ¿Y qué tenemos acceso? ¿Qué hemos tenido acceso nosotros? Con algún nivel de información. Hemos tenido acceso a esta información. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, yo aquí lo que le pido al Ministerio Público es que haga público todo. Que nos permita saber. Para que esto no quede como un caso de corrupción más. No puede ser. No puede ser. Es que no estamos hablando de que se robaron 2 millones de lempiras. Estamos hablando de que esto desnuda la corrupción en el sistema de justicia. Ese es el problema. Bueno, vamos a seguir, Jorge, después de la pausa, porque va a intervenir aquí también para darnos sus valoraciones de este caso, el constitucionalista Joaquín Mejía. Atentos a este Frente a Frente.
Tiempo y han enviado su opinión a través de nuestra cuenta en X. Héctor Navarro nos ha escrito: así como hay miles de fallos judiciales, así también hay injusticias por beneficiar a otros. La justicia debería ser imparcial y sobre todo respetar los derechos de los ciudadanos sin la necesidad de tener que solicitarlo. Ceballos, señores, la verdad saldrá a luz, Dios hará que así sea, si es culpable o si es inocente. Siempre por Honduras, la cuenta escribe: es algo aberrante la situación imputada al juez Vallecillo, donde hay algo interno que apesta y solo deja al descubierto la enorme ingobernabilidad de este gobierno corrupto de Xiomara Castro, y donde no cargo con el pecado de haber votado por este régimen corrupto. Brian Ariel Medrano también escribe: las acusaciones son una prueba de que el gobierno está trabajando activamente para depurar el sistema judicial y restaurar la confianza del pueblo hondureño en sus instituciones, escriben algunos televidentes. Continúe usted enviando su opinión a través de nuestras cuentas. Redes Sociales fue presentada por la Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu cash ya, solo en la Curazao Cash. Bueno, vamos a escuchar la opinión que alrededor de esta temática tiene el profesional del derecho y experto en temas de derechos humanos y constitucionalista Joaquín Mejía. El Ministerio Público viene, captura y le imputa a el juez coordinador de este circuito de criminalidad organizada, corrupción y medio ambiente, Marco Vallecillo, le imputa un delito que extorsiona a un testigo protegido
y que usa el nombre del fiscal general, que utiliza el nombre de la UFERCO para cobrarle 3 millones de lempiras a este testigo. El testigo se pone de acuerdo con el fiscal general para capturar justamente al ex juez en mención y todo lo que ustedes ya saben a partir del sábado. Y luego las implicaciones que a otras personas que han surgido derivado de este tema. ¿Qué piensa don Joaquín Mejía? Bueno, en primero, planteando algunos matices, el juez Vallecillo fue nombrado en el año 2015 y en abril de este año, como bien dijo Jorge, se le asignó este juzgado de crimen organizado, y ahí la primera pregunta que debemos hacernos es ¿cuál fue el procedimiento en el 2015 para seleccionarlo? Y en segundo lugar, ¿cuál fue el procedimiento este año para nombrarlo como juez? Y esto nos lleva a un punto que es clave, que tiene que ver con los procesos de selección dentro de la Corte Suprema de Justicia, que siguen siendo igual que en el pasado, porque desde que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional en una sentencia la ley de la carrera judicial, no hemos tenido un Consejo de la Carrera Judicial y por tanto las facultades para administrar el Poder Judicial y para impartir justicia están siempre en manos de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, como ha sido siempre, y eso es una pena. Y esto nos presenta entonces el desafío, la necesidad de exigir que se cumpla, que se haga efectivo el artículo 317 de la Constitución que ordena la creación de un Consejo de la Carrera Judicial. Sin embargo, nos da temor porque el Consejo de la Carrera Judicial ya había sido creada en un congreso anterior y desafortunadamente la selección de estas personas demostró que no se habían utilizado los criterios técnicos idóneos, y por eso es que, como conoce toda la sociedad hondureña, muchos de estas personas que formaban parte del Consejo de la Carrera Judicial fueron acusados de corrupción y algunos estuvieron en prisión. En ese sentido, creo yo que es el momento oportuno para que desde la Corte Suprema de Justicia, del Congreso Nacional, se presenten las iniciativas de ley alrededor de la creación de un Consejo de la Carrera Judicial para separar la administración del Poder Judicial de la administración de justicia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo yo también que es importante ver esto como un problema estructural, en el sentido que uno ve las noticias, por ejemplo, en el mes de junio se capturaron a 2 militares por acusados de violación sexual. Recientemente la Policía Nacional anunció que se habían capturado a 29 policías por vínculos con el narcotráfico y otros delitos. Ahora tenemos el caso de este juez. Todo lo que escuchamos del vínculo de fiscales con el narcotráfico en los juicios de Nueva York nos indican que hay un grave problema en el sistema de seguridad y justicia en el país y que por tanto requiere una transformación y una depuración profunda. Y desafortunadamente hasta el momento creo yo que la sociedad hondureña está clara que estas instituciones por sí solas no son capaces para hacerlo. Por eso es que, de acuerdo con el sondeo de opinión pública del ERIC-SJ, el 81.3% de la población considera que los jueces, magistrados y fiscales protegen los intereses de los corruptos, narcotraficantes y poderosos de este país. Esto nos lleva inmediatamente a plantear la necesidad del acompañamiento internacional para hacer estas transformaciones y reformas, que es a través de un mecanismo internacional como la CICI, que desafortunadamente lo que estamos viendo son más obstáculos y opacidad alrededor de todo lo que se está negociando alrededor de la CICI. Por otro lado, el juez Vallecillo planteaba que se le estaban violentando derechos, etcétera, etcétera, y bien decía Jorge, ¿verdad? Hoy fue él, pero mañana puede ser cualquiera. Pero ayer fueron los defensores de Río, Guapinol y San Pedro, que fueron acusados en esos juzgados de jurisdicción nacional, y vinculándolos como criminales organizados a pesar de que solo defendían los ríos. Y esto nos llama también la atención a que es necesario revisar ese circuito de criminalidad organizada, porque tiene muchos aspectos que violentan las garantías del debido proceso. Claro, él, que era juez, antes no miraba todas estas cuestiones o no quiso verlas, pero ahora que le tocó, sí las está viendo. Entonces creo yo que es importante que tomemos en consideración eso. Y obviamente también hay un montón de preguntas alrededor de esta situación, porque uno se pregunta, ¿verdad? O sea, si yo soy juez, ¿acaso no soy independiente? ¿Cómo es posible que a mí me dice el fiscal que yo vaya a una reunión con un testigo protegido? ¿Por qué voy? Y en segundo lugar, el lugar donde yo me voy a reunir con un testigo protegido deben de ser los tribunales,
un mall o un carro. Eso es otra cuestión que es importante. Y por otro lado, yo sí creo que dentro de lo terrible que es esto, lo positivo es que sale a la luz pública y hay un escándalo. Antes eso no sucedía. Miren, yo tengo claro, y siempre he parafraseado a Alejandra Matus, una periodista chilena, que escribió un libro sobre el libro negro de la justicia chilena, de cómo actuaron los jueces y las juezas durante la dictadura de Pinochet, y parafraseándola, yo siempre he dicho que en Honduras nunca hemos tenido un poder judicial independiente que actúe como tal, con excepción de algunos magistrados y magistradas y jueces y juezas, con excepciones. Lo que hemos tenido es un servicio judicial, y un servicio judicial va a ser de calidad si yo tengo el dinero o tengo los contactos para ello. Pero esto no es nuevo. Yo creo que es importante que reflexionemos sobre la necesidad de una profunda reforma del sistema judicial hondureño, que tiene que ver con recuperar las experiencias positivas de la Junta Nominadora, hacer unas reformas constitucionales. La última reforma constitucional que se hizo alrededor del sistema de justicia en Honduras fue a inicios del 2000. Creo yo que ya está caducada y es necesario reformar eso. Comenzando, por ejemplo, con la exclusión de la enorme cantidad de abogados y abogadas con mucha capacidad, pero que no tienen un notariado y por tanto no pueden participar en la selección para ser magistrados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y finalmente, yo creo que también es importante, a menos yo en lo particular, que yo estudio las sentencias de la Sala de lo Constitucional, a mí me preocupa algo que plantea Jorge, ¿verdad? Y a toda la sociedad, en el sentido de que los Zelaya Castro son los que controlan el Poder Judicial. Y entonces yo digo, ¿qué pasa entonces con los otros magistrados y magistradas que no pertenecen a ese partido político? Porque desde afuera, cuando uno ve los números, uno se da cuenta que el partido de gobierno no tiene mayoría ni en el Congreso ni en la Corte Suprema de Justicia. Y entonces la pregunta es, ¿qué están haciendo los otros magistrados y magistradas? Que en teoría tienen otros vínculos con otros partidos políticos, y cómo es posible. ¿Acaso estos otros partidos, tanto liberal y nacional, están negociando con los Zelayas para tener el control de la Corte Suprema de Justicia? O en el caso de la Sala de lo Constitucional, que está claro, la última sentencia sobre la sede refleja también esa división, entre comillas, que es rica y que es buena. Porque antes no pasaba eso. Miren, yo siempre he dicho en relación con esa sentencia, y termino con esto, de la sede, es una sentencia muy buena. O sea, tanto lo que plantean los dos jueces que votan, tienen los votos disidentes, como lo que plantea la mayoría de la Sala Constitucional. O sea, para alguien que estudia las sentencias, son muy buenas. Ha habido sentencias en el pasado de la Sala Constitucional que son una vergüenza y que dan ganas de vomitar desde el punto de vista académico, y en ese sentido, a mí sí me preocupa, evidentemente, que hay un control absoluto de la Corte Suprema de Justicia, porque también me indica entonces que los otros partidos algo están negociando para que se pueda ejercer ese control. Y esto nos lleva nuevamente a dos cosas: la necesidad de un diálogo nacional y franco, que va a ser imposible ahora con el ruido electoral, alrededor de una reforma sobre todo el sistema de seguridad y justicia en el país y su transformación, y en segundo lugar, la necesidad de separar las funciones administrativas de las funciones de administración de justicia, y eso solo se puede hacer a través de que se cumpla y se le dé eficacia al artículo 317 constitucional, que ordena que se desarrolle, que se apruebe una ley que regule la creación de un consejo de la carrera judicial en el país. Que nos han fallado, si lo tuvimos. Claro. Lo tuvimos. Pero ya sabemos lo que sucedió y nos dijeron muy pronto llegará una iniciativa de ley. ¿Cuántos años pasan sin consejo de la judicatura? Quiero retomar un elemento en relación al juez o el juez Marco Vallecillo. Me ha llegado este documento, que antes de que lo nombraran coordinador de ese circuito, los diputados Carlos Armando Zelaya Rosales, Rafael Leonardo Sarmiento, Luis Antonio Amador Mendoza, Linda Karen Ulloa, Arminda Urtecho Miralda y José Naptalí Juárez ya le habían pedido a la presidenta Xiomara Castro Sarmiento el 13 de febrero de 2022. Nos place saludarles y desearles éxitos en sus importantes funciones. El motivo de la presente es para recomendarle al abogado Marco Antonio Vallecillo Vanegas, con identidad, número, aparece la identidad, para que sea considerado por ustedes, le dirigen la carta a la presidenta, pero hablan en plural, para ocupar el puesto de director del Instituto Nacional Penitenciario
para ocupar el puesto de director del Instituto Nacional Penitenciario, en el Instituto Nacional Penitenciario. Agradeciéndoles la atención a la presente y esperando contar con su importante apoyo, nos suscribimos de ustedes y aparecen las firmas de estos diputados. Es obvio que no lo nombraron aquí, pero entonces lo elevaron de rango a este circuito de criminalidad organizada, corrupción y medio ambiente. Renato, haciendo una acotación a lo que acaba de decir Joaquín, yo le envié el acta de la primera sesión del Pleno. Y quiero ponérselas acá porque Joaquín ha dicho algo que es totalmente cierto. ¿Por qué solo hay una persona tomando las decisiones de la Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué no lo hacen los 15 magistrados? La máxima autoridad del Poder Judicial son los 15 magistrados, no es una persona. Hay un compromiso por ahí que ya lo vamos a ver, en donde se va a hacer un reglamento que va a establecer los mecanismos, los procedimientos para nombrar y remover un juez. De manera que la administración de la justicia... Solo clic aquí para pasar de página. Ah, perfecto. Ya está en la... ¿O todavía no? En la pantalla, ahí está. Ahí está. Mire bien esto. La Corte Suprema de Justicia acuerda. Pasar de página aquí. No puedo. O si no, a ver. Vamos a ver, no se preocupen. Pero usted continúe, que... Ahí está. Entonces aquí solo le doy aquí, ¿verdad? Ya. Sí. Perfecto. Mire, atribución 18. Aprobar un mecanismo por el que se tramitarán, acorde a la ley de la carrera judicial y su reglamento, lo referente a los nombramientos, ascensos, traslados, permutas y cancelaciones de todos los servidores que laboren en el Poder Judicial. Mire la fecha de esto. Se cierra la sesión siendo las 2 de la mañana, pero no dice la fecha. ¿Dónde puedo ver la fecha aquí? Tal vez estaba en la primera. A ver, acá. Sí, aquí está, mire, ahí dice, ¿eh? Acta especial, día viernes 17 de febrero de 2022. Esto fue el 17 de febrero de 2022. En esa fecha se comprometen a hacer ese reglamento que ella no ha permitido que se haga, Renato, porque eso le quita a ella la posibilidad de poder quitar este juez, poner otro juez. Su hijo es pasante de la carrera de Derecho y es supervisor de tribunales. Qué bonito así, qué bonito así. Se refiere al hijo de ella, la presidenta de la presidenta de la Corte. Insisto, es el familión. El familión. Mire esto, hágame el favor de poner esto ahí, para que veamos. Eso es grave. Mire esta denuncia que estoy poniendo aquí, el Heraldo. Estoy tomando el Heraldo aquí, no estoy diciendo palabras que son mías. Desde el 2024 de agosto de 2015 hasta el mes de marzo de 2016, se ha recibido información referente a una organización dedicada al lavado de activos, vinculándose la misma a diversos ciudadanos. Aquí habla de los ciudadanos. Aquí está. Número 1. Óscar Andrés Munguía Romero. Su identidad, de quien se dice es ciudadano de nacionalidad colombiana. B. José Luis Melara Murillo y Rebeca Melara Raque, quienes como profesionales del derecho se ocupa de realizar transacciones sobre bienes de origen ilícito. Establece el informe de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Eso significa DLCN. En estas manos, pueblo hondureño, está el Poder Judicial de Honduras. Es terrible. Es terrible. En estas manos está el Poder Judicial de Honduras. Y si usted cree que esto se va a arreglar solito y que su aportación a la democracia, al restablecimiento de la República, es poner en redes sociales #FuerzaVenezuela, discúlpeme, pero no está haciendo nada. Este es el momento de que hagamos algo. Este es el momento de que las fuerzas de oposición en el Congreso, como lo ha dicho claramente Joaquín, que somos mayoría,
le exijamos al Congreso que haga algo al respecto. Que vayamos, que investiguemos, que le preguntemos a los que estuvieron en la captura. ¿Mencionó al esposo de una alta funcionaria, sí o no? ¿Lo mencionó? Si lo mencionó, pues vamos, investiguemos qué es lo que está sucediendo, porque aquí esta trama lo que nos muestra es la puntita del iceberg de la corrupción del Poder Judicial de Honduras. Y otra cosa, no hay que desconocerlo, esto lo usan un número uno para sus negocios, para hacerse más ricos, sin duda alguna. Pero número dos, es para la judicialización de la política. Ojo con eso, ese es el manual, de esa forma lo hizo Ortega en Nicaragua, de esa forma lo hizo Maduro en Venezuela. Y Juan Orlando Hernández en Honduras. Y Juan Orlando Hernández en Honduras, claro. Sin duda alguna. Y Juan Orlando Hernández en Honduras, claro que sí, ese es el manual de los autoritarios, de los totalitarios, que siguen ese camino de la judicialización de la política para apartarse a los enemigos políticos y tener, digamos, la vía libre. Esto es lo que queremos para Honduras. ¿Esta información es de qué fecha, Jorge? No sé, ya se la averiguo. Bueno, pero está en el Heraldo. Eso lo dice desde el 24 de agosto de 2015 hasta el mes de marzo de 2016. Es un informe y esas son las fechas de las denuncias. Ya, no sé qué toqué. ¿Ya lo reiné? Ahí está. Es grave eso. Se le vincula a ella, a la presidenta de la Corte. Ahí está, eso es lo que está leyendo ahí. José Luis Melara Murillo y Rebeca Raquel. Él es su esposo. Es el esposo, José Luis Melara Murillo y Rebeca Melara Raquel, quienes como profesionales yo creo que del ella derecho es se la ocupan hija, de realizar transacciones sobre bienes de origen ilícito, establece el informe. Bueno, pero ¿y no investigó todo esto la Junta Nominadora? Bueno, vea usted. Jorge, por el alcance de sus denuncias, es precandidato presidencial, es diputado. Bueno, se dice que que en la Corte hay una magistrada que es afín a su causa, ¿es así? Hay varios amigos míos ahí. No, porque como aquí se dice, que hay 7 del partido en el gobierno y hay 8 de diversas fuerzas de oposición. No, menos, el gobierno no tiene 5 tiene el partido de gobierno. Y no todos fieles. También. 5 tiene el partido de gobierno. Pero está claro, miren, esa es la vergüenza que da, yo siempre lo he planteado. Y Jorge no me va a dejar mentir, pues, o sea, Jorge es un político, y yo aprecio a Jorge, pero estamos claros, o sea, aquí todos los partidos políticos, incluso Jorge, tiene su cuota en el Poder Judicial y eso no se puede negar. O sea, quienes somos estudiosos de cómo funciona el Poder Judicial, no cómo funciona en la teoría, sino que en la práctica sabemos cómo está dividido y cómo el poder político, y no solo un partido político, todos los partidos políticos, incluso dentro de las corrientes de los partidos políticos, tienen su cuota de poder, no solo en el Poder Judicial, también en toda la institucionalidad del Estado. Entonces yo creo, primero, me parece a mí que hay que despojarnos de la pureza, primero, como si lo que está pasando ahora fuera algo excepcional, nuevo, que nunca ha pasado, primero. Segundo, que como ciudadanos y como políticos que no tenemos ningún tipo de responsabilidad en lo que está pasando en algo, porque aquí todo el mundo somos responsables, y obviamente los políticos como Jorge tienen una cuota de mayor responsabilidad y los demás políticos que están en el país. En tercer lugar, creo yo que esto es un problema estructural, y el problema que tenemos, que cuando hacemos análisis enfocados en un corto tiempo, dejamos de ver el bosque. Esto no es un problema de árbol, es un problema de un bosque que está en llamas desde hace mucho tiempo. Y aquí con esto yo no estoy diciendo de que no haya responsabilidad de las autoridades actuales. Claro, y de hecho hay una mayor responsabilidad porque el discurso político que se plantó es que venían a reformar todo lo que había pasado después de la terrible década que hemos tenido, más de una década después del golpe de Estado. Y nos han quedado mal porque ¿cuánto lleva la Corte Suprema de Justicia en este momento? Y no ha tenido la voluntad política de presentar una iniciativa de ley para separar las funciones administrativas de las funciones judiciales. Primero, en el Congreso Nacional igual, y todos los partidos políticos tienen su responsabilidad porque no hay un interés genuino, los dueños de los partidos políticos no tienen un interés genuino en soltar al Poder Judicial.
Es decir, aquí, por eso digo que hay que despojarnos un poco de ese revestimiento de pureza, porque hay que ver que desafortunadamente hay tantos intereses en el país y que la ciudadanía, yo acabo de recibir varios mensajes ahorita de todo lo que está sucediendo aquí, que me escandalizan, obviamente no lo voy a decir, me escandalizan, pero creo yo que es el momento para que como ciudadanía porque no vamos a meter a todos los políticos en un mismo saco, porque yo sí creo que hay políticos decentes y que quieren hacer las cosas bien, pero creo yo que es momento para que la ciudadanía, para que cierta clase política que realmente piense en Honduras, nos planteemos la necesidad de un diálogo nacional, que desafortunadamente el ruido electoral no lo va a permitir, y obviamente creo yo que es necesario empezar a hablar de reformas estructurales del sistema de justicia en el país. ¿Cómo es posible que en este momento, por ejemplo, se les esté dando tanto poder a los militares por parte de este gobierno, a pesar de los crímenes cometidos en el pasado reciente y a pesar de los señalamientos en Nueva York, sin un proceso de rendición de cuentas, sin un proceso de depuración? ¿Cómo es posible que después del fracasado proceso de depuración policial, hasta este momento, no haya ninguna iniciativa por parte de este gobierno para depurar a la Policía Nacional de verdad, con un acompañamiento internacional? ¿Cómo es posible que en el Poder Judicial todavía se sigan nombrando, quitando, ascendiendo a jueces y magistrados sin ningún proceso? Y que lo que antes se criticaba, y aquí hablo no solamente por parte de partidos políticos, sino que también de ciudadanía y de organizaciones de jueces y juezas, que antes lo que se criticaba ahora está bien porque están en el poder. Y por otro lado, lo mismo pasa con el Ministerio Público. Por eso creo yo que una de las claves fundamentales es el acompañamiento internacional que nos pueda apoyar en toda esta transformación, y por eso es que hay un sector importante que no solamente es del oficialismo, un sector importante en general en el país, que no quieren que el proceso de instalación de una CICI pueda ser exitoso, porque es la única manera, en mi opinión, y puede ser que esté equivocado, en que podamos iniciar un verdadero proceso de transformación, porque creo yo que no hay ni capacidad ni voluntad política para poder transformar unas estructuras que están ahí dentro de la institucionalidad y de la sociedad y que realmente preocupan cuando uno conoce lo que en el fondo hay. Jorge, ¿tú crees que con el nivel de seguridad con la que hablas, que se debe promover un juicio político, creyendo y haciéndome eco de lo que dice Joaquín, que aquí no solo hay que ver el árbol, sino que hay que ver el bosque y comenzar a dialogar y consensuar en función de hacer una refundación que no plantearon en todo aspecto, incluyendo el Poder Judicial, pero que no llega? ¿Crees que en este caso, viendo el árbol, por la coyuntura actual, se le debe hacer un juicio político a la Presidenta de la Corte? Yo creo que hay elementos, por lo menos para abrir una investigación. El proceso de juicio político, su primera etapa es la etapa de la investigación. Ahora yo le voy a decir lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que este gobierno, así como el gobierno anterior, exactamente lo mismo, nosotros planteamos juicios políticos para magistrados. Hubo uno que ya murió, Lozano, no sé si te acordás, que salieron unas llamadas con ¿cómo se llamaba este? Que era el miembro Víctor. Víctor Lozano, pero el que era miembro del Consejo de la Judicatura, Celino Aguilera. Unas conversaciones con él, si mal no recuerdo, en donde estaban hablando de coimas, de lo que estamos hablando hoy. Nosotros planteamos la solicitud de juicio político contra Víctor Lozano y contra Celino. Creo que Celino ya había dejado el cargo, no recuerdo ese dato, pero Víctor Lozano, yo la presenté, yo lo hice. Y lo que hizo el Partido Nacional en el gobierno en aquel momento fue defender la corrupción, defender a sus corruptos. Eso va a ser libre, defender a sus corruptos. Si nosotros planteamos la posibilidad de un juicio político, la van a engavetar. Ahí la va a engavetar Luis Redondo, que se le pumpuneaba el pecho de anticorrupción y esto y lo otro, va a defender corruptos, porque eso es lo que están haciendo. ¿Tú crees que la magistrada presidenta ha cometido actos de corrupción en el Poder Judicial? Mire, el juicio político no es para eso. El juicio político es político. Ahí no es para probarle si es corrupta, si ha cometido un crimen, nada. El juicio político es, hay indicios racionales de
que está comprometida su cargo. Y la apartamos. Estuvo. Y allá después ella tendrá en los tribunales consecuencias o no. El juicio político no trae una consecuencia penal. Es un juicio político. Así que no hay que probar la comisión de un delito tampoco. Es simplemente que se ha perdido la idoneidad para ostentar un cargo. Y el juicio político es la figura constitucional para separar a esa persona del cargo. ¿Crees que esa persona debe ser separada? Me refiero a la presidenta de la Corte. Yo creo que sí. Yo creo que está demasiado comprometida. Hemos visto las cuestiones. Hay muchos familiares de ellos metidos con problemas legales. No sé si son reales o no. Me refiero a si las acusaciones van a ser, van a pegar o no van a pegar, van a ser el Ministerio Público va a lograr probarlas o no. Eso no lo sé. Pero ahí están las acusaciones, están los números de expediente, están los juicios abiertos. Y ella es la presidenta del Poder Judicial. Eso hay un conflicto de interés, Joaquín. Por lo menos un conflicto de interés es suficiente para que ella nunca hubiera ostentado ese cargo. Renato. Sí, y te quiero decir algo. Tú mencionaste a los militares en este momento que se está militarizando la sociedad. Claro. Lo dijiste, ¿verdad? Mira, me llega tanta información, justamente ahora me está llegando de un oficial de las Fuerzas Armadas, preocupado por lo siguiente. Vamos a la Apple TV. Fuerzas Armadas de Honduras, el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, tuvo el honor de recibir al abogado José Manuel Rosales, actual secretario de Estado en el despacho de la Defensa Nacional de la República de Honduras. Además estuvo presente el general Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, quien ocupa el cargo de jefe de Estado del mayor conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras. Este encuentro destaca la importancia de la cooperación y el entendimiento mutuo en temas de seguridad y defensa, fortaleciendo así la amistad y colaboración entre ambos países. Solo unidos venceremos. Y aquí aparecen las fotografías de Padrino López, ¿verdad? Mire eso. Entonces, solo unidos venceremos. ¿Y qué es? ¿Político o militar? Pero mire, en la coyuntura actual de Venezuela, viene un oficial de las Fuerzas Armadas y me manda esta fotografía del jefe del Estado Mayor Conjunto, del ministro de la Defensa, con Padrino, el militar de más rango en Venezuela en este momento. El ministro de Defensa, óigame, es vergonzoso, pero además es vergonzoso que este gobierno siga yendo a Venezuela. ¿En qué clase de esfera viven? ¿En qué burbuja viven? ¿Que no ven que eso está mal? Que nadie lo ve bien. Nadie está de acuerdo en lo que pasa en Venezuela. Nadie. ¿Cómo diablos salen y ponen fotos del sobrino de la presidenta, que además es ministro de Defensa, con el ministro de Defensa de Maduro? ¿Cuál es el mensaje que nos están mandando? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de publicar un comunicado donde habla de terrorismo de Estado, lo que está sucediendo en Venezuela, que fue exactamente lo mismo que pasó en el año 2017 aquí, y desafortunadamente sí, totalmente de acuerdo. Joaquín, ¿y no te parece totalmente incoherente que estos aquí en el 2017 hablaban de narcodictadura, de terrorismo, de genocidio, y allá lo aplauden? Sí, claro. Yo quisiera hacer un matiz rápido. Hipócrita. Primero es matizar que, si bien es cierto, en este momento hay un concurso abierto que vence en enero de 2025 dentro del Poder Judicial, sin embargo, esa no es la regla. Es decir, los concursos dentro del Poder Judicial, aunque existen, como este que estoy mencionando, no forman parte de un proceso integral que debería de regular la carrera judicial. Pero te quiero hacer ese matiz. Y en segundo lugar, hay que recordar también, y me estaba recordando, y aquí tengo publicado un artículo que yo escribí, que se llama "La injusticia tiene rostro, la jueza Lisette Vallecillo y el caso Guapinol", porque fue ella la que envió y que cometió unas barbaridades con los defensores y defensoras de Guapinol. Lisette es hermana de este juez y fue nombrada recientemente como magistrada de Corte de Apelaciones, si no me equivoco. Entonces, esas son las preguntas que uno se hace, ¿verdad? Y estoy hablando, como digo, acá estoy leyendo el artículo que había publicado por las vulneraciones a los derechos de los defensores y defensoras de Guapinol, y el premio que se le ha dado es ese nombramiento. Entonces, la pregunta es: ¿cómo se están haciendo todos estos nombramientos? ¿Dónde está la publicidad? Porque obviamente, si nos hubiéramos dado cuenta, las organizaciones que acompañamos este proceso grave contra defensoras del medio ambiente, hubiéramos tenido una palabra, hubiéramos podido decir algo, hubiéramos podido presentar las pruebas.
Y ese es uno de los problemas que creo yo que es importante, que se deben de tomar en cuenta, la inexistencia de un verdadero proceso integral de carrera judicial en el país. Bueno, permítanme hacer una pausa comercial. Me pide un espacio el oficial de información de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Melvin Duarte, después de la pausa comercial. De prensa en la que compareció la magistrada presidenta Rebeca Raquel Obando, pues se refirió ya a varios de los puntos que han sido abordados y de repente algunos de ellos han pasado desapercibidos en relación a la preponderancia que tomó propiamente el tema del juez Marco Vallecillo. Pero quisiera recordar algunas cosas. En principio, que desde que se abolió el Consejo de la Judicatura, la Administración General del Poder Judicial pues le corresponde a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. La Presidenta del Poder Judicial tiene esa responsabilidad mientras no exista el Consejo de la Judicatura, que ya todos y toda la sociedad conoce las razones por las cuales se tomó la determinación de revertir eso que en algún momento los diputados habían aprobado, y el mismo Congreso Nacional pues igualmente abolió esta figura, sacándola del orden de la normativa constitucional y la normativa de nuestro país. Por lo tanto, mientras no exista este control de orden administrativo por parte del Consejo de la Judicatura, la Administración General del Poder Judicial le corresponde a la Presidenta. Por otra parte, igualmente aclarar
que ya la presidenta se refirió igualmente ayer en relación a uno de sus hijos. Creí entender que se dijo por parte del señor Cáliz que uno de los hijos trabajaba en la supervisión general del Poder Judicial. Eso es totalmente falso, está fuera de la verdad el hecho de que alguien de su familia trabaje en la supervisión general del Poder Judicial, y de hecho hemos recibido en este momento llamadas propiamente de la supervisora adjunta solicitando que de manera muy clara se deje pues establecido este hecho de que no es cierto que un familiar y mucho menos un hijo trabaje en la supervisión general, que es la responsable en este momento de realizar todo este proceso de intervención e investigación. Y por otro lado, igualmente reiterar algo que la presidenta mencionó ayer en relación a los nombramientos. Se dejó desde la administración anterior, casi al final de la administración, un proceso de concurso que se realizó y de nombramientos que se realizaron, sobre los cuales se realizó una investigación en esta administración, y esta decisión desde la administración anterior tiene una vigencia de 2 años que no han terminado todavía. Una vez que finalice estos 2 años de vigencia, que quedó el proceso de concurso y nombramiento de la administración anterior, ya la presidenta del Poder Judicial anunció que se estará abriendo a concurso para que todas las personas interesadas, tanto dentro del Poder Judicial como aquellos profesionales del derecho capacitados fuera del Poder Judicial, puedan participar en relación a cualquiera de los cargos que se estarán colocando o poniendo pues en concurso, para que se pueda seguir en este proceso de transformación del sistema de justicia. Básicamente que pues quería apuntar esos 3 elementos, Renato, y desmentir esa situación en relación a que un familiar de la magistrada presidenta trabaja en la supervisión general del Poder Judicial. El abogado Melvin Duarte, ¿algo que decir, Jorge? Sí, que la presidenta dijo ayer de Rafael Melara, su hijo, que le asesoraba a don Oren. Él entra en los plenos, Renato. Desmiéntame, don Yuri. Él entra a los plenos donde deben de estar solo los 15 magistrados y la secretaria del Poder Judicial. Y él entra ahí, ¿qué hace él ahí? Y la pregunta es, ¿y los otros 14 magistrados qué hacen? ¿Cómo es posible? Buena pregunta. Es verdad, es verdad. Yo pienso y le sugiero respetuosamente a los demás magistrados que si él está ahí, no entren. Hay que tener un poquito de valor también para decirle, hombre, para darse su lugar. Así que eso, don Yuri, usted puede decir lo que usted quiera. Melvin, usted puede decir lo que usted quiera, pero ella lo aceptó ayer. Y es verdad que él entra en los plenos. Y no tiene sueldo. ¿Y de qué vive? ¿Hola? Sí, dice que la persona en mención entra a los plenos. Rafael Melara entra a los plenos, Melvin. Usted sabe que es cierto. Hola. Sí. Sí, en efecto ella lo dijo, se refirió a su hijo Rafael Melara, aceptando que tiene pues un acompañamiento para ella, a don Oren. En todo caso, mire, los sistemas de transparencia y de canalización de información del Poder Judicial están a la orden. Tenemos un oficial de información, hay una unidad de transparencia, por ese canal se puede verificar toda la información en relación al personal, salarios y demás elementos que tenemos como información obligada, y está disponible pues para toda la ciudadanía. Eso es muy facilísimo comprobarlo. Ella aceptó que recibe un acompañamiento en confianza de parte de su hijo para las tareas que propiamente le corresponden a la presidencia, pero no es cierto que está trabajando oficialmente y mucho menos en la supervisión general del Poder Judicial recibiendo un salario. Ya el mecanismo de compensación, por lo menos institucionalmente, no existe. Habrá que igualmente lo puede comprobar solicitándolo. Eso no se está negando. La propia presidenta lo mencionó ayer, pero sí es importante establecer pues que son situaciones administrativas que fácilmente usted las puede solicitar, y cualquier ciudadano, al mecanismo de transparencia.
son una señal clara de que el gobierno está dispuesto a erradicar la corrupción en todos los niveles, sin importar quién esté involucrado. Eduardo Amaya, la verdad tiene que salir a la luz. No podemos permitir que un órgano fundamental del Estado esté siendo ultrajado por personas inmorales. Primero el Congreso, ahora la Corte y bueno, el Ejecutivo, desde quien lo administra, está podrido. Viva Jorge Calix. Alejandro Larios, la acusación contra Vallecillo es una señal de que el gobierno está comprometido en romper con el pasado, donde la corrupción y el tráfico de influencias dañaron gravemente el sistema judicial. Sofía, la acción tomada contra Vallecillo demuestra que el gobierno no tolera la impunidad y está decidido a erradicar las malas prácticas que han debilitado las instituciones del país. Y Roberto Díaz también escribe: hoy estamos ante un escándalo judicial que al final va a quedar en eso, en puro escándalo. Así es nuestra Honduras. Lo cierto de esto es que desnuda la corrupción en ese poder del Estado. Descubrir jueces corruptos es fácil. Solo vean la casa y el carro que tienen y cuánto ganan, escriben algunos televidentes. Usted también puede opinar, hágalo a través de nuestras cuentas. Redes sociales fue presentada por La Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu cash ya, solo en La Curazao Cash. Mira que me pasan la información aquí que se ha perdido el expediente del señor Noriega en el Poder Judicial. Ah, no le creo. Sí. Ah, vaya. Qué raro. Estoy poniendo esto desde el fin de semana. Está en mi Twitter, búsquelo. Ahí está. Desde el fin de semana. Abogado Luis Javier Santos, ponga especial atención en ese caso. ¿Cuál es el nombre completo del señor Noriega? Guillermo. Guillermo Noriega. ¿Qué caso es ese? Tengo aquí la nota del Ministerio Público, se la mando ahora mismo, para que lo veamos ahí. Y aquí van a más, me dice. Se ha perdido y están reconstruyendo el expediente sin el Ministerio Público, dice. Bueno. Están reconstruyendo el expediente sin el Ministerio Público. Bueno, esa denuncia es grave, ¿eh? Es lo que dicen esas versiones. El abogado Luis Javier debería... El abogado Marlon Duarte está en comunicación con Frente a Frente. Adelante, abogado Duarte. Marlon, buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días a Jorge, a Joaquín. Joaquín, de respetos. Siempre lo he admirado en sus deposiciones ante los medios de comunicación por su vasto conocimiento del derecho. Le quiero hacer una aclaración, Renato, en una nota que presentó el abogado Calix del Heraldo desde el año 2014-2015. Si bien es cierto, eso es cierto, es una investigación que el Ministerio Público, en un informe de la lucha contra el narcotráfico, señaló lo que a continuación él expuso en el programa. Pero lo que no sabe, yo creo que él no sabe qué es lo que pasó, cuál fue la evolución de ese proceso, porque fue en el 2015, eso fue hace 9 años. Pues yo lo que le quiero ratificar con contundencia, Renato, que esa fue lo que se le contó a la lucha contra el narcotráfico. Se fue una investigación para confirmar ese extremo que salió en el Heraldo. Pues resulta ser que después de la investigación el Ministerio Público le presentó requerimiento fiscal a Juan Ramón Mata Gualdurraga, mismo que fuimos a juicio oral y público y fue absuelto de manera unánime, y fue un juicio público donde entraron todos los medios de comunicación. Pero el punto es tan de vincular a doña Rebeca Raquel Obando y a su esposo José Luis Melara, pero la Fiscalía en todo el proceso jamás evocó un medio de prueba tendiente a determinar una participación ilícita de doña Rebeca Raquel Obando, quien no tengo ni siquiera la dicha de conocerla, eso en primer lugar, y tampoco tengo la dicha de conocer al esposo José Luis Melara. Pero lo más importante de todo es que al hacernos la pregunta nosotros en el juicio del por qué habían implantado los nombres de ellos en el requerimiento fiscal y en la acusación, la respuesta de la Fiscalía y en el juicio, porque ahí está el juicio, es que se realizó la investigación correspondiente y lo único que se pudo determinar es que, como la señora Raquel hace poderes como todos los notarios en Honduras, una persona llegando en donde un notario le dice, deme un poder de representación o hágame una escritura de compra-venta de un bien inmueble, y determinó la Fiscalía, no Marlon Duarte, ni el Tribunal de Sentencia, determinó que esa era una acción estrictamente legal de acuerdo al conocimiento y de acuerdo a la profesión. Es decir, si una persona que es acusada de homicidio
en una balacera también le pegan un balazo, el doctor no puede atenderlo porque lo van a acusar a futuro de homicidio. Entonces son circunstancias que deberíamos dejar a veces el sectarismo y hablar las cosas con las pruebas en la mano. Yo por eso le decía en un programa de televisión ayer, Renato, que en la declaración administrativa que supuestamente anda, que dice que los 3 millones eran para el expresidente, el esposo de la presidenta. Yo quiero ver la declaración administrativa, porque yo creo que yo como abogado y defensor de muchos años llevo litigando, yo siempre le recomiendo, y eso es una cuestión de que lo hace todos los abogados, de que ni siquiera declare ante el juez competente en la primera audiencia de declaración de imputado, mucho menos administrativamente si te están imputando un delito. Por lo tanto, si le dijo a un funcionario de la ATIC, si le dijo al otro, eso totalmente ya fuera del contexto jurídico. Entonces no podemos decirle al fiscal general, lo obligamos a que publique la declaración que le dio, porque ahora ya no es declaración administrativa, sino que es lo que le dijo a un funcionario de la ATIC. Entonces, dejemos de especular y llevemos las pruebas en la mano. ¿Por qué, Renato? Porque también ahí hay familias, están llevando familias que tienen hijos, nietos de plano, solo con señalarlos y poner ese nombre en una nota de hace 9 años. Y esa es mi aclaración, que en el expediente correspondiente del juicio oral y pública jamás la Fiscalía mencionó a la señora Rebeca Raquel Obando, mucho menos a su esposo, que cometieran actividades ilícitas en el uso legítimo de su derecho del trabajo como notarios que son, y ese es el punto que yo quería aclarar. Bueno, muchas gracias, abogado Marlon Duarte. También me escribe Ramón Mata. Valdurraga dice, buenos días, lo saluda Moncho Mata, la verdad muy cansado que sea instrumento de los políticos y que utilicen mi nombre en mis casos. Recuerde que yo salí absuelto y no sé por qué me menciona Calix. Me gustaría preguntarle, ¿por qué no busca los medios de comunicación donde dice que él es familia de Cubeta Calix, dice, y de Soraya Calix? No lo he mencionado, don Ramón, ni, es más, y yo que usted no llamaría porque, a ver, digamos, pero yo a usted no lo he mencionado, estoy hablando de la presidenta de la Corte. Ahora, si usted se da por aludido por la relación que tuvo con la hija de ella, bueno, entiendo.
El abogado Danilo Madrid escribe: hoy en día el Poder Judicial de Honduras nos tiene en un atolladero judicial, decisiones injustas, líneas políticas contra los imputados, cumplimiento de penas de un código penal derogado sin criterios, sin razón, sentencias de más de 5 años en la Sala de lo Penal y Sala Constitucional. Vicente Hernández escribe: vamos muy mal, urge la Sisi y las reformas electorales, ciudadanización de mesas, segunda vuelta, entre otras, y que el CNE sea responsable de las internas. No tiene sentido que el Consejo Nacional Electoral gaste 1.500 millones para que las mafias del tripartidismo llenen las urnas, escriben algunos televidentes. Muchas gracias por haber enviado su opinión. Redes Sociales fue presentada por La Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu Minuto, comentario final. Bueno, nada más, yo creo que es importante que no nos dejemos perder por el árbol y que nos centremos en el bosque, y eso refleja la necesidad de varias cosas. Primero, obviamente, que ya sea desde la Corte Suprema de Justicia, que se asuma el pleno de magistrados y magistradas de la Corte, la presidenta de la Corte, el compromiso de convocar a un diálogo con personas especialistas y también dentro del Poder Judicial para iniciar o para terminar la iniciativa de ley para presentar ante el Congreso Nacional la propuesta para la ley de la carrera judicial, en primer lugar. Y en segundo lugar, creo yo que como ciudadanía, como clase política, es necesario reflexionar que la reforma constitucional que se hizo hace varias décadas, a inicios de 2000, ya está caducada y es necesario revisar todo el sistema de justicia y seguridad en el país, que pasa por rendición de cuentas y que pasa por una transformación. Pero obviamente necesitamos el acompañamiento internacional, que eso implicaría que el Poder Ejecutivo agilice y transparente el proceso de negociación alrededor de la Sisi, y que en el Congreso Nacional no se presenten iniciativas que parecen buenas, pero que realmente pueden obstaculizar esa negociación para la instalación de una Sisi. Muchas gracias, Joaquín Mejía. Jorge Calix. Bueno, Renato, muchas gracias por permitirme dirigirme al pueblo hondureño. Mire, acaba de decir algo importante, Joaquín. Hay que ponernos de acuerdo. El Congreso tiene que hacer que la Corte Suprema de Justicia establezca los mecanismos para remoción, nombramientos de jueces. Acaban de nombrar a Obdulia Claudette Guevara, jueza en San Lorenzo. Su cargo anterior, secretaria de la Departamental de Educación. ¿Qué experiencia tiene? No ha sido parte de la carrera judicial, nunca ha sido juez, pero ella es jueza. Seguramente es amiga o familiar o miembro del partido de gobierno. Eso no puede seguir así. Hoy, don Melvin llamó y hizo su trabajo, Melvin Duarte, el del Poder Judicial, ¿no? Sí, sí, sí. Don Melvin hizo su trabajo. Pero ahí reconoce que el hijo de la presidenta es asesora de honores. Tiene oficina. Ojo con esto, a la par de la de ella. Yo voy y le hago un video si quieren, porque el Poder Judicial, yo voy allá cada rato por cuestiones de mi trabajo.
entra a los plenos, junto con el yerno de la presidenta, que está casado con la persona que le cocina a la presidenta Xiomara, la que tiene el negocio de las comidas en el poder, en casa presidencial. Y llega ahí, entran los dos a pleno, a todos los magistrados les quitan los celulares, al yerno y al hijo no se los quitan. Y usted, amigo juez de Copán, que tiene que estar viendo causas de narcotráfico, usted no anda a seguridad, pero estos, el yerno, el hijo, todos andan carro blindado, seguridad, y me da un gran pesar ver a ese montón de militares que tienen una carrera de honor, dedicada al honor, en teoría, cargando carteras de los hijos, de las esposas, de los funcionarios como esto. Esto tiene que cambiar en el país. A todos muchas gracias, buenos días.